Hola a todos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a responder a la pregunta siguiente. Dado un conjunto A, ¿cuántos subconjuntos tiene ese conjunto? ¿Y esto por qué? Dado un conjunto A, nosotros ya sabemos que el vacío y A mismo son subconjuntos de A. Así que todo conjunto tiene al menos dos subconjuntos. Entonces, como todo conjunto tiene al menos dos subconjuntos, pues podríamos construir el conjunto de todos los subconjuntos. Si el conjunto es finito, pues podemos decir exactamente cuántos tiene. A este conjunto se le llama el conjunto potencia y la notación es la siguiente. Lo vamos a denotar con una P gorda y entre paréntesis A. El conjunto potencia de un conjunto A va a ser el conjunto formado por los elementos X de tal manera que X sea un subconjunto de A. Este conjunto es no vacío y tiene al menos dos elementos. ¿Quiénes son? Pues el vacío y en este caso A. De este modo vamos a tener dos propiedades. Que el conjunto potencia nunca es vacío y que tiene al menos dos elementos. Y además, si nuestro conjunto A es finito, tiene un determinado número de elementos, pues el conjunto potencia también es finito. Es decir, si A tiene n elementos, el conjunto potencia tiene 2 a la n. Y recuerden que 2 a la n, ¿qué significa? Pues significa multiplicar el 2 consigo mismo n veces. Veamos un ejemplo. Consideremos A el conjunto que tiene tres elementos, el 1, 2 y 3. Vamos a construir el conjunto potencia de A. Tenemos que considerar todos los subconjuntos de A. ¿Y de qué forma podríamos hacerlo? Una forma es la siguiente. Ya sabemos que el conjunto vacío es un elemento del conjunto potencia. Ahora el siguiente paso podría ser los subconjuntos que solamente tienen un elemento, es decir, los unitarios. Y en este caso, ¿cuántos podríamos tener? Pues 3. El unitario del 1, el unitario del 2 y el unitario del 3. Continuando con este proceso, ¿cuáles serían los siguientes subconjuntos a considerar? Pues serían los subconjuntos que tienen dos elementos. Y para esto podríamos hacer combinaciones, es decir, tomar el 1 con el 2, el 1 con el 3 y posteriormente el 2 con el 3. Así, los siguientes elementos son estos que tenemos aquí. Por último, podríamos considerar los conjuntos con exactamente 3 elementos, que en este caso sería el total. Como ya habíamos mencionado anteriormente, si nuestro conjunto A tenía 3 elementos, el conjunto potencia debería de tener 2 a la 3, es 2 por 2 por 2, que es 8. Y efectivamente tenemos el vacío, los unitarios que son 3, llevamos 4, los de 2 elementos que son 3, llevamos 7 y el total serían 8. Y de este modo hemos construido el conjunto potencia de A. Veamos qué pasa con un conjunto infinito como el conjunto de números naturales. ¿Quién sería el conjunto potencia? Recuerden que en este caso el conjunto de números naturales es un conjunto infinito y observaremos enseguida el conjunto potencia de los naturales también va a ser infinito. Primero vamos a tomar vacío. Después consideramos los conjuntos unitarios, pero como los números naturales tienen muchos elementos, una infinidad, ¿cuántos conjuntos unitarios vamos a tener? Pues tantos como números naturales. De este modo podemos observar que va a tener una infinidad. Y solamente hemos considerado los de un elemento. Nos faltarían los subconjuntos con 2 elementos, posteriormente los de 3 elementos, luego los de 4, luego los de 5 y así sucesivamente. Otros ejemplos donde el conjunto potencia también es infinito, pues es en el conjunto de números enteros, en el conjunto de números racionales. Veamos un ejemplo más.
Consideremos A el conjunto que tiene dos elementos, el vacío y el unitario del vacío. Si B entonces tiene dos elementos que son el vacío y el unitario del vacío, ya sabemos que el conjunto potencia va a tener 2 a la 2, que serían 4 elementos. Y un modo de construirlo es empezar con el vacío, que es el conjunto que no tiene elementos. Posteriormente, los conjuntos unitarios, que en este caso, ¿quién va a ser? El unitario del vacío y el unitario del vacío. El paso siguiente es construir los que tienen dos, pero en este caso sería exactamente el total. Y como podemos observar, tenemos exactamente los 4 elementos del conjunto potencia. Déjenme poner un último ejemplo más, que es el siguiente. ¿Cuál sería el conjunto potencia del vacío? En este caso, observen que los únicos subconjuntos del vacío es el vacío. Entonces, el conjunto potencia del vacío solamente va a tener un elemento. Y para terminar este video, recapitulemos lo que hemos aprendido el día de hoy. Que dado un conjunto A, siempre podemos construir el conjunto potencia. Ese conjunto potencia no va a ser el vacío porque va a tener al menos dos elementos, el vacío y el total. Y si el conjunto es finito, es decir, si tiene n elementos, el conjunto potencia tendrá 2 a la n. Espero les haya gustado y si es así, compártanlo. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Gracias, nos vemos la próxima.